Es casi imposible olvidar esos momentos en la escuela donde veíamos a alguien ser excluido o, bueno, directamente humillado día tras día en el recreo. Uf, totalmente. Son recuerdos que se te quedan grabados para siempre. Sí, sí. Y es que hay una imagen mental que todos tenemos súper asimilada. O sea, la del típico matón del patio del colegio. Ese chaval que acosa a otros porque supuestamente saca malas notas, o viene de un hogar desestructurado, o tiene una autoestima por los suelos. Claro, el mito de que necesita desahogar su rabia con los demás, ¿no? Es la narrativa que nos han vendido toda la vida en las películas y en la calle. Exacto. Pero a ver, revisando la investigación a fondo para el análisis profundo de hoy, resulta que la ciencia demuestra que la realidad es diametralmente opuesta muchas veces. Es que es fascinante y aterrador, a partes iguales. Porque la violencia en el patio no suele ser el estallido de un chico marginado que pierde el control. ¿Qué va? Para nada. Para nada. De hecho, muchas veces es una estrategia fríamente calculada por adolescentes que están perfectamente adaptados y lo hacen para ganar poder y estatus social. Madre mía, es que cambiar esa visión es clave. Y ese es precisamente nuestro objetivo hoy, desgranar la investigación de Luis Evelio Castillo Pulido de 2011 para ir mucho más allá de las típicas estadísticas frías. Eso es, porque contar cuántos empujones hay a la semana no sirve de mucho si no desciframos el sentido real que los propios adolescentes le dan a esa violencia. Claro, porque el ecosistema escolar es un microcosmos alucinante. Tiene sus reglas no escritas, sus jerarquías invisibles y unos códigos que los adultos, sinceramente, ignoramos por completo la mayor parte del tiempo. Ya es que vamos completamente ciegos. Y para entender este microcosmos, lo primero es llamar a las cosas por su nombre. Fundamental. Porque solemos confundir cualquier conflicto tonto de clase con el acoso escolar, ¿verdad? Totalmente. Y ese es el primer error grave. El investigador Eduardo Dato, allá por 2007, trazó una línea divisoria clarísima. La clave está en la frecuencia y en el poder. A ver, explícanos un poco esa diferencia. Pues mira, si ocurre alguna vez de forma aislada, o sea, un insulto cruzado o una pelea en un partido de fútbol en educación física, estamos hablando de violencia o maltrato puntual. Que hay que cortarlo de raíz, igual, claro. Sí, por supuesto que hay que abordarlo, pero no es acoso. Para cruzar esa frontera hacia el acoso escolar real, el famoso bullying, tienen que darse 3 factores que son innegociables. Vale, ¿y cuáles serían esos 3 pilares? El primero es que sea algo repetitivo y sistemático. No es un calentón de un día, es un goteo constante. El segundo es la intencionalidad clara de causar daño. Y el tercero, que para mí es el eje de todo, es el desequilibrio de fuerzas. O sea, una asimetría de poder total. Eso es, una relación donde la víctima no puede defenderse de ninguna manera, ya sea por inferioridad física, psicológica o porque el agresor tiene a todo un grupo detrás respaldándolo. Me viene a la mente una analogía que creo que ayuda mucho a visualizar esto. Un acto de violencia escolar puntual como la pelea del fútbol que decías es como una tormenta repentina, ¿no? Ajá, un chaparrón. Exacto. Pilla a todos por sorpresa, te empapas de golpe, es súper desagradable, pero bueno, pasa. Sin embargo, el acoso escolar es como tener un cambio climático localizado exclusivamente sobre una sola persona. Fíjate, esa imagen es demoledora. Es que esa persona se levanta por la mañana sabiendo que haga lo que haga, hoy va a llover sobre ella. Y mañana también, y pasado. Y no hay ningún tejado ni refugio en todo el instituto. Ya, es una angustia anticipatoria tremenda. Y entender esta asimetría de poder es vital para no caer en el error típico de los adultos, que es tratar esto como si fuera una pelea entre iguales. El clásico de sentar a los dos en el despacho del director. Exacto. Eso de sentarlos y decirles, venga, daos la mano y pedíos perdón mutuamente, es un error garrafal, porque asumes que ambos tienen parte de culpa o que están al mismo nivel. Claro, y eso invalida por completo a la víctima. Totalmente. La invalida y además le da luz verde al agresor. Es como legitimar su abuso delante de sus narices. Es tremendo. Y fíjate que, revisando la historia de todo esto, me sorprendió ver que el estudio del acoso no es algo de la era de Internet. O sea, el bullying suena muy moderno, pero esto viene de lejos. Sí, la investigación rigurosa empezó en los años 70 en Noruega. Dan Olweus fue el gran pionero en 1973. Noruega, qué curioso. Siempre pensamos en los países anglosajones con esto. Pues sí. Y de hecho, Olweus no usó la palabra bullying al principio. Él lo llamó mobbing.
En Escandinavia, el término mobbing describe a un grupo grande, como una manada, que acorrala de forma coordinada a una sola persona. Capta perfectamente esa idea de asimetría grupal de la que hablábamos. Eso es. Fue después cuando en el mundo anglosajón se adoptó el término bullying, que viene de bully, el matón, y pone un poco más el foco en el individuo, pero la dinámica de grupo sigue siendo la base. Vale, entonces, si sabemos que esto es una tormenta constante basada en el poder grupal, la gran pregunta es, ¿de dónde surgen esas dinámicas realmente? Porque ya hemos dicho que lo de las malas notas es un mito. Always fue el primero en desmontar ese mito. La violencia no surge porque a alguien le quede matemáticas para septiembre. Los detonantes reales van por otro lado. ¿Hacia dónde apuntan los datos entonces? Pues los factores de riesgo suelen ser cosas como las diferencias físicas, o sea, tener obesidad, llevar gafas, vestir distinto. También influye muchísimo el contexto familiar. Y ojo, la exposición a la violencia en la comunidad o en los propios medios. Claro, lo que ven en la tele o en Internet lo replican en el patio. Exactamente. Pero el punto central que destaca Castillo Pulido en su investigación es que la agresión tiene un beneficio social súper tangible para el que acosa. O sea que no es un arrebato ciego, es una herramienta. Es puro cálculo social. En el ecosistema del instituto, machacar a alguien es un mecanismo súper efectivo para ganar visibilidad, dominancia y estatus dentro de tu grupo de amigos. Es pura jerarquía. Qué fuerte. O sea, el agresor utiliza a la víctima literalmente como un peldaño para escalar en la pirámide de popularidad del colegio. Tal cual. Saben leer perfectamente las normas tóxicas de su entorno y tocan las teclas adecuadas para que el resto de la clase los respete. O por lo menos para que les teman. Ya, es que vivimos en una sociedad que, no nos engañemos, a menudo premia la dominación del más fuerte, ¿no? Los chavales no inventan esto de la nada. Claro que no. La escuela es solo una caja de resonancia. Los adolescentes son observadores brillantes y reproducen las lógicas de poder que ven en el mundo de los adultos todos los días. Bueno, y si el acoso es una estrategia calculada para ganar estatus, pues inevitablemente necesita un escenario y un público. O sea, una obra de teatro no funciona si la sala está vacía. Me gusta mucho esa metáfora del teatro, porque efectivamente el reparto de personajes es complejo y no se limita solo al verdugo y su presa. Hablemos de ese reparto entonces. Dan Olweus clasificó los perfiles hace décadas, ¿verdad? Sí, y su clasificación sigue siendo la base hoy. Empezando por las víctimas, él señala que no hay un solo tipo. Están las que llama víctimas pasivas o sumisas. Que entiendo que son el perfil más estereotipado, ¿no? Sí, suelen ser chicos o chicas más inseguros, con ansiedad, que ante un ataque se paralizan o no responden. Y claro, eso recompensa al agresor porque le dan exactamente la sumisión que busca. Lógico, es la reacción esperada. Pero, ¿y el otro perfil? Pues luego está un perfil mucho más complejo, que Always llama víctimas provocadoras. A ver, pausa aquí, porque la palabra provocadora es súper peligrosa. Suena que la víctima se lo ha buscado o que tiene la culpa de que le peguen, y estoy seguro de que la ciencia no va por ahí. Absolutamente no. Hay que dejar clarísimo que es un término puramente clínico, no es un juicio moral. Nadie tiene la culpa de ser acosado. Vale, aclarado eso. ¿A qué se refiere exactamente entonces? Se refiere a estudiantes que pueden tener hiperactividad, problemas de concentración o que son muy impulsivos. Son chavales que sin quererlo generan cierta tensión a su alrededor porque no saben leer bien las normas sociales. Ya, entiendo. Pero ¿cómo acaba eso convirtiéndolos en la diana perfecta para un agresor? Pues porque le dan al agresor la excusa ideal. Imagínate un chico con TDAH que no para quieto en la silla y hace ruiditos. El agresor, que es un estratega, sabe que este chico es impulsivo. Y va por él, sutilmente, claro. Exacto. Empieza a pincharle por lo bajini, un empujoncito disimulado, le tira un trozo de goma, le susurra algo, y el agresor se mantiene súper tranquilo, hasta que la víctima, por su propia impulsividad, explota. Se levanta, grita, tira el estuche. Eso es. Monta el número, y justo en ese segundo, el profesor se da la vuelta. ¿Y qué es lo que ve el profesor? Pues ve a la víctima totalmente fuera de control, histérica, y al agresor sentadito con cara de ángel. Con cara de ángel diciendo, pero bueno, yo no he hecho nada, este chico está loco. Es una manipulación brillante y, la verdad, muy perversa. Buah, es un nivel de sofisticación social brutal para tener 12 o 14 años. Usan la neurodivergencia del otro para quedar impunes. Y funciona.
Por eso es vital que los profesores entiendan esto, porque muchas veces terminan castigando a la víctima por explotar y el agresor sale reforzado frente a toda la clase. Y ahí entramos en el tercer actor, la clase entera, los espectadores, que muchas veces son los grandes olvidados en todo esto. Always los llama secuaces o agresores pasivos. Son todos esos chavales que no inician el acoso, que igual nunca han levantado la mano, pero que están ahí mirando. Volviendo al teatro, el agresor dice su guión, pero la obra sigue porque el público sigue en las butacas. Algunos se rían, otros miran al suelo, pero nadie se levanta y se va. Ya. Y eso nos lleva a una pregunta durísima. O sea, ¿es la observación pasiva lo mismo que la complicidad? Claro, es el gran dilema moral. ¿Por qué nadie hace nada? ¿Por maldad? No, casi nunca es por maldad o porque disfruten viendo sufrir a otro. La sociología nos dice que esa parálisis nace de un miedo cerval. En la adolescencia, tu estatus social en el grupo lo es todo. Es literalmente tu mundo. Y tienen un terror absoluto a que si dan un paso al frente para defender a la víctima, el agresor gire los focos hacia ellos. Piensan, si abro la boca, mañana el machacado soy yo. Claro, el exilio social a esa edad es como una amenaza de muerte. Pero a ver, uno podría pensar, bueno, si no quieres enfrentarte al matón en público, ve y cuéntaselo a un profesor, en privado. Ya, la teoría suena genial, pero los estudios que recoge el experto Enrique Chau, como los de Owens y compañía, muestran una realidad súper frustrante. Las víctimas y los testigos desconfían profundamente de los profesores. ¿De verdad? ¿Sienten que no les van a ayudar? Terránea ve un empujón, pone un parte disciplinario y se va creyendo que ha resuelto el conflicto. Y en realidad acaba de encender una mecha. Total. Al castigar el síntoma sin desactivar el apoyo del grupo, provoca unas represalias brutales contra la víctima en los espacios donde el profesor no mira. El baño, el camino a casa, WhatsApp. Aparece el estigma del chivato. La regla de oro no escrita de que al adulto no se le cuenta nada. Si hablas, la tormenta que te cae al día siguiente es 100 veces peor. Exactamente. Por eso los enfoques tradicionales de castigo y expulsión fracasan. Castigas al actor principal, pero el público sigue aplaudiendo la obra. Vale, pues si los castigos no sirven y meter al profesor a las bravas asusta a todo el mundo, parece que estamos en un callejón sin salida. ¿Qué nos queda? ¿Qué marco de acción propone la ciencia hoy? Pues el marco más efectivo actualmente es el modelo ecológico. Es un modelo que desarrolló el psicólogo Uri Bronfenbrenner a finales de los 70 y que investigadores como Christian Berger aplican ahora al acoso. ¿Y qué cambia este modelo respecto a lo de toda la vida? ¿Lo cambia todo? Deja de ver el bullying como un problema aislado entre dos niños que no se llevan bien y pasa a entenderlo como una red de múltiples entornos que interactúan. He visto en los apuntes que habla de microsistema, mesosistema, macrosistema. Suena todo un poco de manual universitario. ¿Cómo bajamos esto a la tierra, al día a día de un chaval? A ver, imagínate círculos concéntricos. El más pequeño, el microsistema, es el entorno directo del chico, su familia en casa y su clase en el instituto. Aquí es donde ocurre el daño directo y donde se forja su autoestima. Vale, el entorno inmediato. ¿Y el siguiente círculo? El mesosistema. Esto es interesantísimo porque se refiere a cómo interactúan esos microsistemas entre sí. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando el colegio llama a los padres del espectador para decirles lo que está pasando? Uf, me imagino de todo. Claro, si la familia en casa desautoriza al profesor y dice tonterías, son cosas de niños, ese choque en el mesosistema alimenta la impunidad del agresor en clase. O sea que no solo importa lo que hace el alumno, sino la comunicación entre los adultos que lo rodean. ¿Y el círculo más grande? El macrosistema. Ese es toda la sociedad, las leyes, la cultura, los medios de comunicación. Si encendemos la tele y vemos que constantemente se premia al líder agresivo, al que humilla al rival político o deportivo, eso cala. Claro que cala. Esa ideología del macho alfa que aplasta la competencia entra directa por la puerta del aula. Pero fíjate, esto me lleva a una reflexión un poco pesimista. A ver, dime. Si el acoso se alimenta de toda la sociedad, del macrosistema, le estamos pidiendo a un pobre tutor de instituto, que ya está desbordado, que solucione él solo un problema estructural. O sea, ¿no es una carga imposible pedirle a la escuela que arregle los fallos de la sociedad? Es una crítica súper válida y la investigación de hecho te da la razón. Chaux insiste mucho en que buscar la solución mágica únicamente dentro de las 4 paredes del colegio es perder el tiempo. Claro,
es que la escuela solo refleja los síntomas de afuera. Eso es, exigir que el instituto sea una burbuja de paz en medio de una sociedad violenta y súper jerárquica es completamente irreal. Vale, pero entonces, de forma práctica, si no podemos cambiar el mundo entero y por la tarde, ¿cómo aplicamos el modelo ecológico dentro del centro educativo? La clave es escuchar, no solo contar partes de disciplina. Hay que hablar abiertamente con los adolescentes sobre los beneficios reales que tiene la agresión. Hablar con ellos de que ser cruel funciona, básicamente. Exacto. Reconocerles que el acoso es un comportamiento adaptativo en su entorno, porque les da estatus. El trabajo real de los educadores es desmontar la función social de esa agresión, enseñarles a conseguir pertenencia al grupo sin destruir psicológicamente a un compañero. Entiendo. ¿Y esto se trabaja con el agresor o con los espectadores? Sobre todo con los espectadores, ese es el cambio radical. Si modificas la cultura del grupo, si consigues que los espectadores dejen de reír las gracias o simplemente le retiren atención al acosador, la obra de teatro se hunde. Claro, sin público no hay función. El acoso pierde su utilidad social de golpe. Si el grupo castiga socialmente al que abusa en lugar de aplaudirle, toda esa jerarquía tóxica colapsa como un castillo de naipes. Es un viaje mental brutal el que hemos hecho hoy. Empezamos hablando de empujones en el pasillo y hemos acabado diseccionando la complicidad grupal y el estatus social. Sí, es que es un tema súper profundo que nos toca a todos. Y creo que invita a hacer una retrospectiva muy personal, ¿no? Volver mentalmente a esos años de colegio y preguntarnos, con toda la sinceridad del mundo, qué papel jugamos nosotros en ese ecosistema. Ya, es un ejercicio muy incómodo. Sí, pero necesario. Preguntarnos, ¿fui yo la tormenta? ¿O fui el que aguantaba la lluvia sin paraguas? O, y esto es lo más común, fui el que miraba llover desde un balcón seguro sin decir absolutamente nada. Es que el mensaje de la evidencia científica es clarísimo en esto. La neutralidad no existe. Si ves el abuso y callas, ya eres parte del engranaje. Ese silencio es oxígeno puro para el agresor. El silencio elige bando, siempre. Valida la obra de teatro. Y bueno, todo esto nos deja con una última idea en la que pensar, que la verdad pone los pelos de punta. A ver, cuenta. Si hemos visto que el acoso escolar no es inadaptación, sino una estrategia brillante y calculada para conseguir liderazgo a los 14 años, ¿qué pasa cuando esos adolescentes que han aprendido a trepar pisoteando sutilmente al resto, se hacen mayores y entran al mundo laboral? Uf. Es que el patio del colegio es solo el campo de entrenamiento. Exactamente. O sea, no creo que esas conductas desaparezcan por arte de magia al firmar un contrato. Simplemente se visten con traje y corbata, ya no hay motes en la pizarra, pero a lo mejor lo llamamos competitividad corporativa o liderazgo firme en la oficina. Ya, el mismo cambio climático localizado pero en un despacho. Así es. Sigue lloviendo sobre los mismos perfiles de víctimas. Un pensamiento que, la verdad, da mucho que pensar la próxima vez que veamos cómo se empiezan a formar las nubes, ya sea en un pasillo de instituto o en una reunión de empresa.